Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal Incepto Studio, para los que no lo conocen. Es el canal en donde yo comparto los temas que me interesan alrededor de la creación figurativa. Entonces ahí podrán ver ya videos sobre cómic, algunos que he hecho, y sobre todo sobre las pinturas que hago. He estado ausente por un momento porque tuve que hacer unas cosas personales, unos viajes y esto, y bueno, por fin tengo tiempo de volver aquí a compartir un nuevo video. Esta vez vamos a hacer el timelapse de la última pintura que hice, que ya la vendí. Gracias al feliz comprador. La tuvo. La pintura se llama Los Castigados de la Vecindad, de un capítulo conocido. Y bueno, y con todo lo que ha pasado últimamente con respecto a la vecindad, casualmente pues la aparición de la serie Sin Querer Queriendo de Chespirito en HBO, y casualmente, muy recientemente, todos los capítulos de clásicos del Chavo salieron en Netflix. Entonces los estoy viendo también, volviendo a ver y a estudiar, y a estudiar otra vez en Netflix, uno por uno. Entonces, pues vamos a seguir el formato habitual de los videos que hago de timelapse, que no hablo de las técnicas ya, porque pues ya pues hay muchos videos de técnicas y eso, sino más bien hago como reflexiones sobre la pintura o el tema. Y en este es muy especial porque es una especie de reacción o respuesta a un video que vi también recientemente en YouTube, un análisis filosófico muy interesante sobre Chespirito y la vecindad. Entonces ahí los dejo con el video, espero que les guste. Entonces ahí les va. Gracias. Bueno, entonces aquí vamos. Entonces, como les decía, de hace algún tiempo yo quería hacer este video porque eh, por un video que vi hace unos meses en el canal que se llama Pensamiento en Llamas, un canal muy interesante que lo descubrí de un amigo, de un filósofo, creo que es profesor. No tengo bien, no me recuerdo el nombre exactamente, pero el apellido sí. Más tarde se los diré. Entonces, un saludo al Pensamiento en Llamas. Y lo voy a estar reseñando. Entonces, aquí para los que quieran ver el video y seguir el canal El Pensamiento en Llamas, aquí les voy a dejar el link en la descripción. Es muy bueno sobre filosofía y temas varios. Entonces, el video en cuestión de ese canal se llama El Chavo del Ocho, análisis filosófico. Así, entonces, mientras se pasa el time-lapse de la pintura de este capítulo, que corresponde, según lo que encontré en internet, a la Guerra de Independencia de 1978. Así se titula, las guerras o la Guerra de Independencia. Me imagino que se refiere a Guerra de Independencia Mexicana. Entonces, lo que vamos a ver acá en el video es el timelapse, mientras yo comento el video de Pensamiento en Llamas. Es mi proceso típico que comienza con un dibujo en línea que hago a lápiz generalmente, que tomo a partir de una captura de pantalla del episodio en cuestión, en este caso el de la Guerra de Independencia. Me llamó la atención esta imagen que vamos a ver de los tres personajes principales como en una actitud de castigados o regañados. Por eso me llamó la atención. Después ya pues investigué que se trataba del capítulo de la Guerra de Independencia. Después de que termino el dibujo, que es muy rápido, un proceso muy rápido, de hecho uso proyector también pues para ahorrar tiempo y ser más preciso, ahorrarme la precisión, entonces le uso proyector para asegurarme que el dibujo queda preciso. Y después sigo con un proceso de underpainting, es que con siena quemada en español creo que se llama. Entonces se llama burn siena ese color. Y es una especie como de dibujo pintura monocromo a partir del cual yo voy a hacer después la pintura final en una técnica de pintar que se llama a la prima, para los que no la conocen. Bueno, entonces yo creí que era este el mejor momento para hacer el video, porque la salida reciente de la serie de HBO Sin Querer Queriendo, que me la vi así como en grandes líneas, me pareció un poco como correcta, ¿no? Pues como bien, un poco tirando como aburrida me pareció. No sé a ustedes cómo les pareció la serie, si ya la vieron, qué les pareció. Sería chévere que me dejaran un comentario abajo en el video. Pero no, pero sin más, me pareció correcta. Tenía como una cinematografía interesante, el color. Pero pues así la historia y esto no me pareció así como, pues,
como gran cosa, la verdad. Claro, entonces con ciertos límites más enfocados hacia el tributo o el homenaje, o al homenaje sin embarcarse en grandes temas polémicos, ¿no? Más que todo la sentí por ese lado, como el tributo, pues tratando de presentarlo como un ser humano con defectos y eso, pero más que todo la vi como positiva hacia Roberto Gómez Bolaños. Políticamente correcto dentro de lo que se permite de ese contexto. Contrario a lo que aborda el autor del canal del video en cuestión que vamos a comentar acá, em, creo que se llama el de apellido Ruiz Mendoza, el autor, me corregirá si lo ve esto, creo que es José tal vez, no, o sea, no quiero tampoco arriesgar, pero creo que sí es Ruiz Mendoza, el profesor de filosofía. Y también, mientras hago este video, hace un par de días, bueno, como una semana, salieron todos los episodios del Chavo en Netflix, casualmente, ordenados por años. No está el piloto, pero sí, bueno, está el supuesto primer capítulo, entonces me lo estoy viendo el progreso del Chavo, cómo cambió año tras año y cómo se fue estructurando el personaje. Es muy interesante ver ese proceso que vemos en Netflix, desde el primero hasta, creo que es hasta el último donde sale Kiko, de esas temporadas, pero es largo, entonces hay que ponerse en la tarea de analizarlos uno por uno. Bueno, entonces, pues acá les dejo la descripción, como les decía, del video para que lo puedan ver, del análisis filosófico del Chavo del 8 en donde hay muchos datos, pero pues yo voy a como a resaltar los que más me llamaron la atención, los que más se me quedaron de ese video. Y pues que habla muchas cosas, sobre todo para sobre México, que yo no conocía, o que son datos que pues generalmente otra persona como yo de Latinoamérica tal vez no conoce, no son tan obvios, ¿no? Datos históricos, la historia reciente de México. Entonces muy interesante por ese lado también descubrir la historia de México a través de El Chavo del Ocho y lo que pasó alrededor de de Chespirito. Ese país, México, lo tengo ya así reservado pues en mi lista para ir a visitar, justamente pues por todo lo que estoy haciendo ya lo tengo más que reservado en un próximo viaje a visitar, sobre todo Ciudad de México. Entonces, para entrar en contexto, de hace unos años he venido haciendo unos cuadros al óleo, para los que no me siguen todavía, sobre el tema de la vecindad del Chavo, del 8. Empecé como un tema más que todo nostálgico, así sin querer queriendo, como el nombre de la serie, sin querer queriendo, empecé a hacer unos cuadros experimentales, como de práctica más bien, y me quedó gustando y he seguido haciendo. Incluso ya he hecho unos cuantos híbridos con otras cosas de cultura popular y pues han gustado, entonces por eso los he seguido haciendo. Pero pues no es mi único tema tampoco. Y yo, como muchos otros de mi generación, miré y disfruté hasta el cansancio y de manera desprevenida, como un niño, esos capítulos del Chavo, sobre todo la época dorada, hasta el 78-79, que son justamente los capítulos en los que se limita sin querer queriendo y que son los que me enfoco en realidad para mi trabajo. Pues no, yo no soy sociólogo o filósofo, ni mucho menos, pero me llamó la atención el análisis del profesor en el video. Entonces, en la descripción del video dicen para empezar, se van al video, dice, hoy analizamos los mensajes ideológicos perturbadores en el Chavo del 8. Lo que ya dice, pues bastante, ¿no? Para empezar, los mensajes ideológicos y perturbadores. Entonces, esto ya pues nos da un sentido general de lo que se va a tratar ese video. Pues en el cual yo creo que se expone que la serie El Chavo del 8 en su conjunto funciona como una propaganda pro status quo que romantiza la pobreza, la delincuencia y deshumaniza a los de abajo. Y con esto, y con este modelo de lenguajes y sentidos de lugares comunes en Latinoamérica. Todo esto dentro de un enfoque filosófico y mediático de la industria televisora Estado. Pues escuchando el video, vaya, le hace pensar no muchas cosas en realidad, que sí tendría mucho sentido. Independientemente del espectro ideológico en el que uno se sitúe, en el que yo me sitúe, para empezar la romantización de la pobreza, que sí, yo creo que esa es una realidad no solamente del Chavo, sino algo que ya está enquistado culturalmente. Yo lo siento acá en Colombia, que es el país donde vivo, una especie de normalización y desigualdad con bromas y burlas. Incluso hasta yo, ahora que lo pienso y escuchando el video, pues sí, hubo una cierta normalización de esa especie de violencia, de las bromas y las burlas al físico y a otras cosas que hablaremos más adelante. Yo sí las sentí por lo menos durante el desarrollo de los 80, 90, que fueron las épocas más o menos correspondientes a mi infancia. Eso que hemos de normalizar la miseria que convive en las ciudades, eso sí que tiene mucho sentido. Y como dice el profesor en el video,
qué bonita encendiada ni que nada. El hambre trivializada, eso de que el chavo siempre está con hambre atroz y van sucediendo situaciones con respecto a eso y se lo muestra de manera normal, pues que uno lo vio normal, se rió de eso, pero esto hasta muy actual es todavía, ¿ah? El hambre está todavía muy presente en nuestros países. Bueno, por lo menos yo digo, aquí en Colombia se ve, ¿no? Yo lo veo en el día a día por muchos problemas, ¿no? Tipo social. No solamente en el ámbito urbano, también en el rural, en muchos casos se presentan. Y como que no pasa nada, nadie hace nada y como que es normalizado. Esto sí me hace pensar un poco, este análisis, no sé por qué me hizo acordar de un tema existente que se llama la pornomiseria, un concepto pues estético, y se le llamó a este movimiento cinematográfico en Colombia como en películas que tal vez algunos las han visto de las famosas películas de Víctor Gaviria, pero sobre todo una, yo la relaciono mucho con el Chavo, recientemente también la encontré, que se llama Gamín. Gamín el Gamín sería en realidad el Chavo, que es una película de 1977 dirigida por Ciro Durán. El Chavo sería como un Gamín en Colombia. Y claro que para esa, y yo me acuerdo muy bien, para esa época en que yo era niño, se veían esos gamines. Afortunadamente, pues yo me fui a Colombia, pero ya en esos últimos tiempos ya no se ven, menos mal. Creo que se solucionó ese tema o se mejoró un poco las condiciones sociales y pues ya no se ven afortunadamente en Colombia los famosos gamines. Aunque pues claro, el Chavo es mucho más romántico y más positivo, entonces el Chavo era más bien como amable. Aquí los gamines, claro, sí eran reales y tenían muchos problemas, por ejemplo, de drogadicción. Y entonces se les veía siempre con la famosa botella de pegante con lo cual se dopaban para olvidarse del hambre, justamente. Entonces, sí, no es como una apología o romantización, pero más bien como una normalización, diría yo, de la pobreza. Incluso el tono documental de Gamín puede ser un poco perturbador, ¿no? Lo ve y le da un poco como en estos momentos ver eso así como un documental podría ser como un poco siniestro verlo en estos días. Bueno, sí, entonces la sociedad colombiana cambió afortunadamente desde ese punto de vista y el Estado ya se hace cargo de los niños y ya no los vemos en las calles y tampoco los famosos animales de tiro que existían también a la par con ellos, los caballos y las famosas zorras que llamaban acá. Otro concepto que me encontré también interesante para tener en cuenta es el famoso concepto de sitcom, no lo conocía yo, como sin trama, en el que se da un formato repetitivo sin arco argumental y acusa a Chespirito de ser poco creativo yo creo que sí es cierto, ¿no? El trabajo de muchas cosas recicladas de la historia universal y muchas referencias al cine cómico americano, incluso indirectas como Charles Chaplin y El Gordo y el Flaco. De hecho, esas situaciones físicas y enredos simples se ven mucho en los primeros episodios. Claro, Bolaños estaba mucho más joven, entonces podía hacer muchas acrobacias, digamos, cosas físicas y esos capítulos primeros uno los ve, hasta hay alguno que vi hace poco recientemente, o volví a ver porque hace rato que no lo había visto, son casi que solo golpes, no sé, llega el señor Barriga y son puros golpes, hasta un poco de sangre se ve. Tal vez eso se cambió un poco y mientras la emisión evolucionaba y ya se lo calmaron, pero al principio hubo unos capítulos como yo creo que se pasaban un poco de la raya. Pero sí, entonces ese humor así tan físico, yo no sé los que sepan de la historia del cine mexicano si había antes de Bolaño alguien que hiciera ese tipo de humor como tan físico a lo Charlie Chaplin o Buster Keaton o el gordo y el flaco. Y de hecho en algunos sketch con el Chapulín sobre todo creo, o en algunos Chespiritos sale directamente el gordo y el flaco haciendo pues en una imitación. Hasta de Charlie Chaplin algún episodio con el Chapulín recuerdo yo que él mismo lo hizo, tal vez sí los admiraba y lo que los copiaba. Y de hecho, pues la repetición y repetición de las fórmulas del Chavo, ¿no? Entonces las repite en los episodios, uno las ve, tal vez eran al principio eran innovadoras, una vez le funcionó y sí, las siguió haciendo y haciendo y haciendo hasta ya cuando el Chavo ya entró en la decadencia, que fue cuando se fue Kiko y esto, y Don Ramón, después de los 80 y seguía repitiendo, ¿no? Y ahí sí ya se notaba que ya había una completa decadencia. Yo no veo esos capítulos, yo en realidad eso
hasta del 80 para arriba no me interesa, la verdad, ver nada de lo que se hizo. Entonces sí tiene mucha razón, yo creo, desde ese punto de vista. Y yo me pregunto si los niños de hoy apreciarían de la misma forma este humor físico y de enredos que tanto nos hizo reír. Sería una buena pregunta, experimentar con niños de ahora cómo les parece ese humor. Bueno, entonces sigamos con otro apunte. em, a la historia de todo lo que tiene que ver con Televisa y los medios de comunicación en México, ¿no? Eso lo vemos también un poco ahí en la serie Sin Querer Queriendo. Más o menos lo que entiendo yo, ya investigué un poquito, que la historia del Chavo del Ocho no se puede separar del poder de Televisa y de su fundador Emilio el Tigre Azcárraga, del cual el profesor habla bastante en el video, que en la serie le dicen Ernesto Figueras, y que encontró en el Canal 8, que era propiedad de la Televisión Independiente de México, su primera plataforma de difusión en 1971. Y poco después, con la fusión de esta cadena con Televisa bajo el mando de Azcárraga, la serie se convirtió en un fenómeno continental. La visión empresarial del Tigre, que concebía la televisión como un medio de entretenimiento popular y también de control cultural, dio al Chavo ese alcance masivo. Y en ese contexto, Chespirito aportaba el ingenio creativo mientras Televisa y Azcárraga ponían la maquinaria mediática y económica para transformar un producto local en un icono pan latinoamericano. Pues ahí puede estar todo lo que dice con respecto a la ideología, ¿no? La imposición de una ideología al servicio de unos poderes que fueron muy grandes en México, ¿no? Y entonces, eh, pues ahí estaría como de acuerdo en esa parte también. También menciona el aspecto ultracatólico y conservador que parecía tener Chespirito, ¿no? Que no se ve muy claramente en Sin Querer Queriendo, ¿no? Pues sí, él tenía era como familiar, parecía, y tenía sus varias hijas, pero no lo muestra en la serie, pero parece que sí, él era de un tipo conservador y católico. Y de hecho, pues también pareciera como casi que sin religión en la serie, ¿no? Pero bueno, pues puede ser un dato discutible. Y bueno, y otro, pues el punto tal vez más interesante es, y que estoy de acuerdo también, que lo reitero otra vez, la famosa violencia normalizada. Entonces, que me hace responder un poco los valores y las estructuras culturales a través del tiempo. Todos estos golpes y burlas serían válidos hoy en día en algún programa de humor. Me pregunto si todavía se maneja ese tipo de humor tipo bully, como decía antes. Como normal que don Ramón le pegara a un niño, que se burlen así de frente a la contextura física, como la gordura de ñoño del señor Barriga o la estatura del profesor Girafales. Sí que habría debate de eso, ¿no? Y después las enumeraciones un poco, esas sí son interesantes, lecturas de personajes que se hacen en el video, sí es que están bien interesantes, ¿no? Que don Ramón lo interpreta como un huelguista. No sabía yo que don Ramón, que pues que en esa época había ese concepto de huelguista desempleado, al parecer Ramón es una caricatura de esa persona, ¿no? Y es uno de los que más sufre esa normalización y banalización de la violencia. Pues esa normalización de la violencia sí que de verdad que hay paralelos en Colombia, porque y justo más en los años 80 cuando pues tuvimos toda esa gran ola de violencia, ya ahora más que difundida hasta en Netflix, con todo lo que todo el mundo sabe y conoce sobre los famosos años del narcotráfico y los capos acá, ¿no? Entonces, la violencia de todo tipo sí que se normalizó bastante en Colombia, por ese lado. Exterior, pues al Chavo. Doña Florinda, otro personaje, como la caída de la clase media con el clasismo y el aspiracionismo. El querer aparentar la existencia de abolengos o apellidos de alguna índole. De aquí sale el síndrome de Doña Florinda, muy actual, también diría yo, cultural, bastante. Ese sí, un apunte bastante interesante como más bien, tal vez sí, cultural, generalizado, ¿no? Ese querer aparentar cierta clase social que no se tiene. Kiko y el traje anacrónico representa y refuerza esta clase media aspiracionista. Pero lo grave es la burla a las condiciones motrices y cognitivas. Sí, esto también estoy de acuerdo. No había pensado en eso tampoco. Pues se le caricaturiza como a un niño que claramente tiene algún problema de esa índole. Pues paso a paso, pasó sin problema la época de Kiko y logró ser uno de los personajes más queridos hasta que se fue el programa, pero
pero como se muestra en la serie de HBO con todos esos dramas y demás, pero sí, hay algo ahí que en esta época, pues, uy, nos pondríamos bastantes problemas, ¿no? Porque se está como caricaturizando un poco el tener un estado tal vez de problemas mental o que ya hoy no se vería así, ¿no? De esa forma, o yo pensaría yo, pero pues en nuestra época pasó como si nada. El señor Barriga que sería como un símbolo de cobro o estado, sería como el estado simbolizado en él. Y él también es, pues, introduce la gordofobia sistemática como chiste. Otra, que fue otra de las violencias normalizadas. Y el profesor Girafales, con su look anacrónico, que quizá de películas antiguas de cine mexicano, que representa esa relación amorosa ambigua, dice ahí en el video también, quizás sugiriendo una castidad televisiva. Y tal vez también se le abona lo católico conservadorista, ¿no? Aunque pues se suponía que el programa era para niños y todo esto, pero hay algo ahí como de relación como ambigua, ¿no? De él con doña Florinda. La bruja del 71, doña Cleotilde, es la estigma de la mujer solterona, como marginalizada también. Un estigma, como alguien que de verdad se tiene que esconder. No es posible que la mujer soltera mayor pues exista, ¿no? En esta sociedad. Y Jaimito, que es un personaje que ya es posterior a estos años, que sería también una burla al adulto mayor, nostálgico. Y Godines y Popis, los niños tontos. Serían como las lecturas que hace en este video. Entonces, pues sí, bueno, estos son los puntos que quería resaltar del video de análisis filosófico del Chavo del 8. Y pues mi objetivo no es como hacer un debate sociológico, económico, moral, porque pues no son mis especialidades ni es el objetivo de mi canal, pero esos puntos me llamaron la atención para reflexionar o investigar más cada uno. Entonces los invito a ver el pensamiento y el canal también del pensamiento en llamas que está muy bueno. Pues, ¿qué más les puedo decir? Esa pregunta que nos deja al final del video está interesante. ¿Hasta qué punto el Chavo mapeó tu realidad y romantizó tu miseria? Muy interesante porque en realidad el Chavo sí que tuvo que ver con muchas cosas de mi realidad, por ejemplo. Em, por ejemplo, es interesante cómo la serie la serie de Netflix empieza con el desfile que hizo el Chavo, el elenco del Chavo del 8, creo que en los 80, principios de los 80 en Colombia, yo me alcanzo a acordar de eso tal vez, había algo así como una especie de campaña social de la presidencia en esos años, una caminata que se llamaba Solidaridad por Colombia, dirigida por la esposa de un presidente que hubo, y ahí estuvieron ellos. Ahí yo me acuerdo ya de ese evento, en algún lado lo vi en televisión y me acuerdo que vi de las imágenes. Y estaba presente todo el tiempo el Chavo. Pues yo lo veía en televisión, repite y repite y repite. Y un programa que nunca salió casi que la televisión normal antes de que llegaran los medios, pues de estos modernos de plataformas y esto de streaming y todo esto. El Chavo era algo como inmortal, ¿no? Que veíamos y veíamos y se reía uno y seguía riendo. Entonces, ¿hasta qué punto el Chavo mapeó esa realidad y esa repetición? Incluso hasta palabras, yo escucho palabras, hasta las usé de mis padres, como chispoteó, como cosas así que la gente adoptó aquí en Colombia. Que no sé si existirán en el lenguaje mexicano, pero aquí las escuché bastante, palabras venidas de la serie. Bueno, no sé, esa se me chispoteó, no sé, bueno, otras así que la gente repetía. Entonces, pues sí, queda la duda, ¿no? Le queda la duda de esa pedestalización y todo este homenaje que le hicieron a Roberto Gómez Bolaño. Pues sí, de alguna forma algo tuvo que hacer para que hubiera, o en algo nos tuvo que afectar para que hubiera logrado ese nivel de aceptación, ese nivel de, no sé, seguimiento a nivel latinoamericano. Entonces, sí, pues independientemente que sea parte de algún tipo de ideología o no sé, estrategia del Estado no sé, para embrutecernos o algo, pues no sé, de alguna forma, pues en nuestra cultura popular, como un icono de cultura popular, como lo puede ser cualquier otro icono de cultura popular en el mundo, sean superhéroes o personajes de manga o anime, pues es lo que hay, lo que nos tocó
como realidad que existe, yo la tengo presente. Y sí, romantizó la miseria, está claro que sí. Claro que esa miseria, pues no solamente él la romantizó, sino se instauró en varias en otras formas de también de comunicación. Y más bien él la como que sí, como esa miseria como que la puso bonita él de alguna forma. Que pues sí, nos hizo reír, pero sí, hasta cierta forma puede ser criticable. em, pues no tomar el humor y ya, de aceptar la pobreza y la miseria y la desigualdad sobre todo. Bueno, sin extenderme más, era eso. Entonces, muchas gracias por si llegaron hasta aquí en el canal y vayan al video, me dejan los comentarios, ven el video original, ven el mío y a ver qué más punto le llamó la atención de ese análisis filosófico. Y pues nada, pues me voy a sentar por un tiempo, entonces, porque ahora estoy en unos cursos con Nicolás Uribe, entonces voy a estar muy enfocado en eso y volveré tal vez en unos pocos meses con algún otro video de la vecindad o alguna otra pintura. Entonces, muchas gracias y me despido y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Que les vaya bien.